Licenciado, buenos días. Buenos días. Culpar al licenciado. Ayer la licenciada teacher pues, dijo que no teníamos clases, por eso es que yo no ingresé. Mm, sí, como les había mencionado a los compañeros, bueno, a las dos nomás, nada más compañeros que estaban al inicio, la falta va a quedar justificada, eso sí, porque hubo esa pequeña confusión, porque sí, efectivamente tenían o tienen, mejor dicho, la actividad del trabajo para la compañera Karina. Con ella obviamente no tienen clases, pero conmigo sí tenían clases normalmente y por eso hubo esa desinformación. La falta queda, ¿cómo sería? Justificada, pero lo que sí tienen que hacer es igualarse con las actividades que estamos realizando. Tarea en clase no estamos haciendo, estamos solo haciendo un poco de teoría y vamos a adelantar un poco de las actividades que tienen que realizar. Van a ser dos, una del libro, que ya les voy a mencionar, y otra que ya les di la primera hora y que le comparto aquí para que pueda copiarle o pueda tener en presente y haga para la próxima semana. Por eso digo, las personas que tal vez no asistieron o no asistieron a la primera clase o no asisten a esto, igual, ya saben, queda subida en internet, en YouTube para que vean. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo como actividad, primera actividad? Investigar sobre la banda de colores de los resistores, investigar para qué sirven y cómo se usa. ¿Ya? Y recuerden que siempre en las investigaciones con un ejemplo, ¿ya? Eso va a ser como la primera parte de la teoría. ¿Por qué? Porque la siguiente parte va a ser resolver, ya desde ahora les menciono, las páginas del libro, la página 33 y la página 32, 33, ¿ya? Eso vamos a resolver, van a hacer para la siguiente semana. Lo que sí, les voy a ayudar Licenciado, yo, disculpe, dígame. eh, ¿qué libro es? El de física. Estamos, como les, sí, perdón, les había dicho al inicio, bueno, me olvidé de mencionarles, estas semanas vamos a enfocarnos los días domingos, en especial en física, porque ya química, perdón, ya hemos avanzado bastante. En física hemos estado un poco rezagados. Lo que sí, como les había mencionado, tienen que tener en cuenta también que se va a tener que evaluar sí o sí a veces estos temitas de física, dependiendo también si vamos a tener el tiempo. No es seguro que les vaya a dar sí o no un cuestionario, una examen, porque la siguiente semana, si no estoy mal, o bueno, ya les van a informar, van a ver el juramento de la bandera. Creo que sí, la próxima semana era, o el 30. No, no, el 30 creo que es el juramento de la bandera, perdón. Y se pierden, se van a perder clases. Me imagino que el siguiente domingo, no sé, tal vez, no digo que sea seguro, se pierda clases por la batalla del Pichincha, el periodo de batalla del Pichincha y así. Entonces, vean, se nos va los días. Entonces, vamos a tratar de avanzar en lo que se pueda. Y para rápidamente retomar, pueda tomarle una captura de pantalla de ese temita de lo que estoy dándoles, es un resumen esto es lo que tienen en sus páginas 30 y 31. Todo lo que está ahí está resumido en esto. Y esto es lo que yo les puedo tomar de esa página. Y lo más importante, lo que les decía, que tienen que sí o sí aprenderse, es esto. Es la ley de Ohm, la fórmula de Ohm, ¿sí? Que es esta de acá. Que es lo que yo les puedo tomar, como les tomé el día de ayer en las pruebas, que yo les tome, por ejemplo, escriba la ley de la fuerza de Coulomb o ley de Coulomb, por ejemplo. Y ahí había que poner una formulita. Esta formulita es la que tienen que acordarse de la ley de Ohm, se llama ahora. Y aquí está todo lo que significa cada una de las letritas. La I, intensidad eléctrica o intensidad de corriente eléctrica, se mide en amperios, A mayúscula. Potencial eléctrico o voltaje significa lo mismo. Usted escoja cuál le gusta más o cuál le parece mejor. El más correcto es potencial eléctrico, ¿ya? O también vulgarmente se le dice voltaje. Se mide en voltios, V mayúscula. Y aquí también tienen que acordarse de que o se pueden guiar, pueden apoyarse del voltaje que comúnmente se usa. Por ejemplo, se usa el 110 voltios o 220 voltios, lo que tienen ya instalado en sus casas. Lo nuevo, lo que estamos viendo es la resistencia eléctrica que se mide en ohmios, que tiene o se representa mediante este símbolo que es una letra griega, ¿sí? Entonces no es una letra común
como las otras. Las otras sí son letras comunes. Esta de aquí es una letra que se representa o se lee omega en el alfabeto griego. Pero, ¿qué significa para la resistencia eléctrica? Se lee como ohmio, ¿sí? Ohmio. O sea, aquí puedo tener, supongamos, una resistencia de 20 ohmios, de 50 ohmios, de 1000 ohmios. No va, no sé, depende. Va a depender del tipo de resistencia que me den o cuando usted ya tenga o ya sepa esto de la banda de colores, va a depender de los colores que tenga en el cuerpo, ¿sí? Que ya vamos a ver a continuación. Y para finalizar, porque el siguiente tema ya no creo que nos alcancemos esta semana, primero porque no me gustaría avanzar mucho con faltando varios estudiantes, porque es un tema así medio, no complicado, medio un poco más extenso de lo que se llaman circuitos eléctricos, ¿ya? Es esto de la simbología de los resistores. ¿Cómo yo hago la simbología de los resistores? La simbología de los resistores se hace mediante líneas en zigzag, ¿ya? Y aquí tenemos estas dos líneas que significan o que van a hacer referencia a los conectores, ¿ya? Porque también en la electricidad se manejan dos tipos de electricidad, la electricidad de corriente directa y la corriente alterna, que ya veremos en su respectivo tiempo. Ojalá tengamos el chance de ver cuál es la diferencia del uno y del otro, obviamente además del nombre, ¿sí? Que es, bueno, es importante, es ideal que sepan eso, porque sí o sí se usa en la vida cotidiana esto que estamos viendo aquí, ¿ya? Por ejemplo, un foco que tiene usted en su casa es una resistencia, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué, ya vamos a ver todo eso. Ok, entonces ahora sí, para pasar esto, resumen de lo que vimos la primera hora y de lo que es la página 30-31. Y la otra actividad, entonces, que usted va a tener que resolver en su libro, eso sí, por favor, en su libro, porque casi todos, por no decir todos, tienen ya el texto adquirido, van a ser la página 32 y la página 33. Pero yo voy a hacer las actividades de la página 33, literal 10. Yo voy a hacer todas esas el día de hoy porque creo que el tiempo sí me va a dar. Y lo que es lo siguiente, voy a ayudarles ya en lo que pueda con alguno que otro, pero la mayoría están ya solo de responder verdadero o falso, de investigar a sí mismo en internet o de leer las preguntas iniciales, perdón, las páginas iniciales y responder. Si nos avanza un poco el tiempo, lo hacemos, ¿ya? Vamos entonces con lo que sí vamos a resolver. Página 33, literal 10 y vamos a resolver el literal A. Perdón, ¿qué nos dice el 10? Encuentre corriente, voltaje o resistencia, es decir, que nos piden encontrar dependiendo de lo que nos den, lo que falta, ¿sí? Nos dan unos datos que ya voy a escribir acá y dependiendo de lo que nos falta, encontramos el dato que tenemos pendiente, ¿sí? Entonces veamos, una corriente de 4,4 amperios, entonces como esto es amperios, vean, igualito que antes, usted simplemente solo identifica la letra que le dan y en base a eso pone la simbología, ¿verdad? Ponen cuál es la unidad. Entonces, este caso es intensidad, es 4,4 amperios, ¿verdad? Vean, facilito. Dice, pasa por una resistencia. Bueno, aquí inclusive hasta el nombre, resistencia, R mayúscula, es de 25 ohmios, ¿ya? Entonces, aquí jamás le dice encuentre directamente, no dice encuentre Profe, el voltaje. Dígame, profe, este es de física. sí, de física. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, lo que deseamos, jamás le va a decir estos ejercicios hacia cuando ya son un poco fáciles, se puede decir al inicio, no le van a decir encuentre el voltaje en este caso. ¿Por qué? Porque es la letra que nos falta. Usted ya tiene que suponer que es ese dato el que nos falta, ¿sí? Entonces puede hacerlo de varias formas. Puede comenzar como, a mí me gustaría que ya vaya practicando, pero como digo, no es tampoco lo que a mí me gusta, sino lo que usted domina, lo que usted va aprendiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, como digo, a mí me gustaría que haga? Que se acuerde, por ejemplo, la ley de Ohm. ¿Qué dice que es la ley de Ohm? Que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿sí? Y que haga los despejes respectivos y llegue a la fórmula necesaria. Pero usted también podría hacer el uso de qué? Podría hacer el uso de este triángulo de Ohm que vimos, ¿sí? Y entonces usted ya se dio cuenta que tiene estas tres formulitas.
¿Cuál le falta encontrar? Le falta encontrar el voltaje. Entonces va a hacer uso de esta fórmula, de la primera formulita. Entonces, ¿qué hace? La otra forma que puede hacer, que no es necesario, como les decía, ustedes hacer los despejes, sino simplemente escribir, ¿verdad? Escribir que el voltaje es intensidad por la resistencia, ¿ya? Entonces es todo, nada más. Solo simplemente van reemplazando. Voltaje es intensidad, 4,4 amperios, y la resistencia es 25 ohmios. Entonces, el voltaje es, asimismo, estos datos, estos números, porque ya sucedió el día de ayer, ya, el, ya lo pueden hacer el, eh, a mano, porque algunos no tienen calculadora, o los pueden hacer directamente en, en la calculadora, ¿sí? Entonces, los que ya tienen la calculadora, nos quedaría de la siguiente manera, 4,4 por 25. Y lo que les había mencionado también, que vamos a calificar de ahí en adelante bastante, vamos a exigirles ya en química y en matemática, perdón, y en física, es que además del número, que en este caso salió 110, ya es escribir la unidad que usted tiene que poner o lo que está trabajando. Por ejemplo, si en este caso está trabajando con voltios, con voltaje, esto debe venirse en voltios, ¿sí? Porque no puedo yo decir simplemente 110. ¿110 qué? Pero así mismo es como la vida cotidiana. Si yo pido a alguien de ustedes, digo, por favor, el próximo día sábado me lleva 5. ¿Pero 5 qué, profe? 5 resistores, 5 cuadernos, 5 lápices, 5 qué. Necesito saber qué, que me especifiquen. Y es lo mismo acá. Entonces, la respuesta correcta es 110 voltios. Y en este caso coincidió con un voltaje bastante común en la vida cotidiana, que es el que se instala en nuestras casas, ¿sí? 110 voltios. Entonces, ese es el literal A, ¿ya? Entonces, vamos ahora con el literal B, ¿ya? Pilas. ¿Qué nos dice el literal B? Nos dice 6 amperios de corriente pasan por una resistencia a 12 voltios. ¿Ya? Entonces, vean, esas palabritas, esas letras, esos símbolos ya nos indican qué hace referencia a cada uno de los datos. Entonces, así mismo, sería datos. Si me dan 6 amperios, entonces cuando escuche amperios, yo pongo 6 amperios, esto automáticamente sé que es intensidad de corriente. Si ven, A, amperios, intensidad, amperios, A. Y si abajo me dan 12 voltios, esto es voltaje. Me piden encontrar entonces ahora ¿qué? Me piden encontrar la resistencia, ese valor no conozco. Entonces, igual que antes, podría yo partir de mi fórmula, de mi ley de Ohm, que es esta, y hacer el despeje correspondiente para sacar la resistencia, o directamente irme a la tablita que hice del triángulo que hicimos y buscar la que tengo acá, la que me da para la resistencia, que en este caso es la tercera. Entonces, yo en este caso voy a hacer así para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, o bueno, hagamos mejor el despeje para que también se vean, como digo, nuevamente que no hay dónde perderse, no sirve el método que hagan, sirve el método que hagan, ¿ya? Entonces, vean, partimos de la ley de Ohm, que la intensidad es voltaje sobre resistencia. Como está ahí, no me sirve. ¿Por qué? Porque no me pide encontrar la intensidad. Ya me dice que la intensidad, o sea, todo esto es 6 amperios, ¿ya? Lo que me pide encontrar es esta R de aquí. Entonces, como está dividiendo, para poder hacer el despeje, voy a tener que pasar al otro lado. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, me queda que la intensidad por la resistencia es igual al voltaje. ¿Por qué? Porque esto se queda idéntico. Vean, la intensidad no se mueve y el voltaje no se mueve. Los dos estaban en la parte de arriba. Ahora, si quiero despejar la R, la I que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces, me queda que la resistencia es voltaje sobre intensidad. Y ya está despejado. Vean, como dije, hacen despejando o hacen mediante ese procedimiento que era el triángulo de Ohm, nos sale la misma formulita. ¿Sí ven? Que la resistencia es voltaje sobre intensidad. Ya, eso sí quiero que quede claro, ¿sí? Porque alguien sabe decir, profe, es que yo usé este método. No. Use el método que use, tiene que salirle lo mismo. No es que porque usé este método le salió diferente, ¿ya?
Le sale diferente porque reemplaza mal los datos, porque hace mal los ejercicios. Eso sí, por favor, téngalo en cuenta. Entonces me queda que la resistencia es igual al voltaje, que es 12 voltios, sobre la intensidad, que es 6 amperios. Aquí no voy a utilizar la calculadora porque esa está obvio, esta respuesta. 12 dividido para 6 es a 2. Y la resistencia se mide en ohmios, perdón. Entonces me quedaría 2 ohmios. Esa es la respuesta. La respuesta es 2 ohmios. ¿Ya? Para que le copien, para que le tengan presente. Todo, por favor, es ¿cómo sería? Presente esto y acá, las unidades, ¿sí? Para que puedan realizarlo. Vamos ahora con el literal C, que ya es complicado, sino es un poquito diferente, porque ya empezamos a utilizar lo que utilizamos en temas anteriores, por ejemplo, en la ley de Coulomb, que son los prefijos del sistema internacional. ¿Por qué nos dice, verán? 180.000 voltios, ¿ya? Cuando escuche voltios, eso automáticamente se transforma o ya sé qué es, perdón, esta magnitud, voltaje. Entonces, esto es 1800 voltios, ¿ya? Hacen funcionar un equipo de resistencia de 25 kilo ohmios, ¿ya? Entonces, esto es resistencia, porque es ohmios, en este caso, bueno, kilo ohmios, es como, ya vamos a hacer, indicarles, solo déjenme copiarle, kilo ohms, ahí. Ya. ¿Y qué me piden hallar? Lo que me hace falta. Aquí lo que me hace falta es la intensidad. ¿Ya? Ok. Entonces, como les decíamos, en física en especial, hay veces en las que vamos a tener que utilizar lo que se conoce como prefijos. ¿Qué son prefijos? Los prefijos son unidades, son magnitudes que nos ayudan a hacer números muy grandes, a tratar de expresar en forma pequeñita. ¿Por qué? Porque si yo pongo a contar, por ejemplo, cuántos centímetros hay de aquí por ejemplo, ya de Azores a Cuenca, ya, se va a hacer un número gigantesco, porque son millones y millones de centímetros. Pero si yo me pongo a contar eso, ya no en esa unidad que es pequeñita, que es el centímetro, sino en unidades un poco más grandes como el kilómetro, ya los resultados no van a ser tan grandes. Es igual acá. Para yo no poner una resistencia que va a salir con varios ceros, es decir, una respuesta grande, como está aquí, por ejemplo, el voltaje, yo le simplifiqué, porque esta acá es como si yo hubiera escrito o hubiera escondido una cierta cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros escondí ahí? Usted tiene que acordarse, tiene que saber mediante varias formas. Yo lo que le aconsejé y lo que le pedí que haga es una tabla de prefijos. Entonces usted va a su tabla de prefijos y debe saber que en vez de ponerla acá, usted puede poner por 10 al cubo, solo al cubo, positivo, ¿sí? Y ahí nos queda simplemente ahora ohmios. Y ahora ya está transformado en la fórmula, en la unidad base, ¿sí? Antes era los voltios. Usted no puede trabajar en kilo ohmios, tiene que trabajar en ohmios. Por eso reemplacé la palabra kilo por su equivalencia en 10 al cubo, por 10 al cubo. Entonces aquí hagamos para ver cuánto es realmente esto. Recordando que la notación científica es este botón, verán, es el que está acá abajito al lado del lance. Entonces ponemos por 10 elevado al cubo. Entonces, ¿cuánto ha sido realmente esto? Ya llevando a los ceros que le escondí, no digo, para que se haga más pequeñito. Esto ha sido 23.000 ohmios, ¿ya? Entonces, ahora sí, la intensidad es lo que no conozco. ¿Qué necesito? Entonces, ¿qué formulita? Aquí no necesito ni despejes, no necesito nada, necesito solo acordarme la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Voy reemplazando, el voltaje es 18.000 voltios dividido para 23.000 ohmios, ¿ya? Aquí puede hacerlo de varias formas, y eso quiero que se quede claro, no solo en, como digo, en física, hasta en mate, porque esto ahora es un procedimiento matemático, una división. Puede hacerlo de esta manera, algún momento supongamos que no tiene calculadora, ¿ya? Recuerde que la misma cantidad de ceros puede eliminar en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, si yo elimino 3 ceros en la parte de arriba, puedo eliminar 3 ceros en la parte de abajo. Entonces me quedaría, si no tiene una calculadora, una división más sencilla, 180 dividido para 23 y ya está.
Entonces, hagamos aquí para no demorarnos mucho. 180 dividido para 23 es igual a 7,83 redondeando. ¿Ya? 7,83 amperios. Ahora, a lo que quiero llegar, bueno, eso, los que se acuerdan de matemáticas, lo que saben. Pero ¿qué hubiera pasado, profe, si yo no dejaba, yo no eliminaba los ceros? Pongamos, me salía 180.000, ¿ya? Dividido para 23.000, ¿ya? No le iba a pasar nada, porque vean, inclusive que ya la cálculo le da lo que hicimos nosotros, vean, le dio simplificado. Es decir, le queda lo mismo, 7,83 amperios, porque las matemáticas, haga el procedimiento que haga, utilice las leyes que utilice, pero si usa bien las leyes, hace el uso correcto de esas leyes, le va a quedar la respuesta correcta. En este caso, es 7,83 amperios. Entonces vamos ahora sí al literal D, que es la siguiente. Dice una resistencia de 250 ohmios, ¿ya? Entonces pongamos acá datos, Licenciado, dígame. ¿es porque usted le puso 23, no es 25? Ah, bueno, sí, yo me he equivocado. Sí, tiene toda la razón. A ver, déjeme ver dónde está. Sí, aquí me equivoqué. Más porque estaba poniendo por 10 al cubo, ahí creo que fue mi equivocación, pero muchas gracias. Es 25, perdón, 25.000 ohmios. Tiene toda la razón. Yo me estoy equivocando. 25.000 ohmios. Pero lo importante aquí que quiero que se quede claro es esto, este de acá. El por 10 al cubo, este kilo, representa esta unidad de acá y son estos tres ceros, esos que se escondieron al poner esta palabra kilo. Esto es como igual como el kilómetro. Yo al decir kilómetro es como esconder tres ceros. Es por eso es que es 1.000 metros, porque se escondieron tres ceros. Entonces hagamos la respuesta. Estaría mal, pues también mal aquí antes de pasar. Entonces me quedaría que la intensidad es igual a 180.000 dividido para 25.000. Igual que antes, simplifican tres ceros y le va a quedar la respuesta 180 dividido para 25. ¿Ya? Entonces esta sí, 7,2. Está más exacto. La respuesta correcta, por favor, y esto sí no puede fallar el día del examen. La letra. Vean, aquí yo me pude haber equivocado de número y usted también, supongamos, ya, esperemos que no, se equivoque de número, pero lo que no puede equivocarse es en qué se mide la intensidad. La intensidad se mide en amperio. Entonces aquí la respuesta ha sido, la correcta ha sido 7,2 amperios, ¿ya? Pero está muy bien, muchas gracias, ¿ya? Eso, si yo me equivoco, Perfecto. dígame nomás, dígame. Voy a dejar ver un poquito más arriba es que una copia. Ya, a ver, entonces era lo que les había mencionado. El, lo que voy a revisar de ahí en adelante, ya lo que nos falta poquito, porque ya estamos a puertas de terminar también el año lectivo, es esto en los ejercicios de física, sobre todo, como les decía. Aunque en química también sí hicimos revisado, por ejemplo, se les daba un número en química, decía cuántos tanto de compuestos, decían ustedes, obviamente, 10 hidrógenos, 10 carbonos, porque tiene que sí o sí especificar qué es, en este caso, 7,2 amperios. ¿Ya? Entonces eso estamos realizando. Entonces esto de acá no le copien, como decíamos, porque esto está mal. Yo he hecho rápido, yo por apurado copié mal. De aquí a acá le pasé el dato erróneo. Ok, entonces ahora sí, vamos al literal D, que me da lo siguiente. Me dice, una resistencia de 250 ohmios, ¿ya? Entonces una de ohmios. Yo ya sé que es ohmios, entonces ya sé que es R mayúscula, 250 ohmios. Me da un expuesto a 110 voltios, esto es voltaje, 110 voltios. ¿Qué le piden hallar? Le piden hallar la intensidad, es la letrita que hace falta. Aquí no conozco, no sé. Listo. Entonces, dicho eso, vamos a encontrar la formulita. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Esta, la ley de Ohm. La que les dije que sí o sí tienen que memorizarse, la más importante de todas. ¿Cuál es? Que el voltaje sobre la resistencia es igual a la intensidad de corriente eléctrica. Reemplacemos entonces. Entonces la intensidad es 110 voltios dividido para 250 ohmios. La intensidad ha sido igual, entonces, asimismo pueden hacer
eliminar este cero con este cero, ¿sí? Se les va a quedar 100 dividido para, perdón, 11 dividido para 25, ¿ya? ¿Cuánto me sale? Me sale 0,44 amperios. O si ustedes, como digo, vean, esto nuevamente, que quede claro, usted hace normalmente con los ceros, no pasa nada, le queda lo mismo, fíjense, 0,44. No estamos cometiendo ningún error en en esa parte de las matemáticas, porque eso me dice en lo que se conoce como simplificación de fracciones, ¿sí? En la simplificación de fracciones nos dice que si yo tengo un cero arriba y un cero abajo, al final del número se simplifica, ¿ya? Entonces eso nos da como resultado. Ok, entonces vamos a resolver ya el último ejercicio de estas actividades, como os digo, porque todo lo demás ya quedaría para usted y ya no se le haría complicado. Eh, ¿Por qué? Porque simplemente son fórmulas, perdón, son preguntas de verdadero o falso, de completación, que todo está en la lectura de las páginas anteriores, ¿sí? Entonces, esto para que tengan en cuenta. Ya, entonces, ¿qué nos dice la pregunta número 11? Denos lectura, ¿quién está por ahí? Diana, ayúdenos. ¿Qué dice la pregunta número 11? Profe, es que pasa que yo estoy trabajando y Ya no no entiendo. estoy con el libro, Ya, estoy Sandra. escuchando. Sandra, ¿tiene tal vez usted Sí, licenciado. ya, de lectura, por favor, nada más, ya para terminar, para ver si es el mismo, porque a veces van a cambiar. A ver, un cable de luz tiene 150, que sería Ya, muy bien. eh, metros de largo y una resistencia de 0,2 ohmios por metro. Si al otro extremo del cable hay un cortocircuito y se topan los dos lados, ¿cuál será la corriente que pasa por este cuando se conecta a 110 voltios? Ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos piden acá? Igual que antes, encontrar la intensidad de la I mayúscula. Pero, ¿cuál es la dificultad aquí que nos vamos a topar? La dificultad que nos vamos a topar es la siguiente, pilas. Ok, vamos acá. Ok, es igual que antes, vamos a sacar los datos y vamos a ver que todo en esto de acá hay que analizarle, hay que saber qué representa cada una de estas, ¿ya? Entonces dice un cable de luz tiene 150 metros. Cada vez que usted encuentre o tenga o vea metros en física y en todo, bueno, en la vida cotidiana, eso hace referencia a la longitud. Entonces tenemos que la longitud es 150 metros, ¿ya? Ok, de largo y una resistencia de 0,250 metros por 0,2 metros, ohmios por metro, perdón. Entonces esto se llama coeficiente de resistibilidad, así se llama. Se simboliza con una P chueca, ¿ya? Con una P así. Pero por ahora es el único ejercicio que vamos a tener de diferente, ¿ya? Que se llama coeficiente. Es como esta ¿cómo sería? Esta constante que tuvimos en la ley de Coulomb. En este caso, voy a copiar antes de pasarme a explicar. Entonces, era 0,2, ¿ya? 0,2 ohmios por metro. Vean, por eso es que ya no puedo poner esto que es simplemente resistencia, como ponía antes, porque no le dice solo ohmios, sino dice ohmios por metro. ¿Ya? Eso es una unidad diferente, ¿sí? Diferente a la que teníamos, a la que hemos venido estudiando, ¿ya? Solo desde ahí usted ya tiene que acordarse. Ahora, ¿a qué hace referencia ese coeficiente? Ese coeficiente hace referencia a lo que un cable deja pasar la electricidad, ¿ya? Es como decir si le deja pasar bastante o le deja pasar poco la corriente, ¿sí?
Es igualito, bueno, ustedes no creo que vieron, yo también no me acuerdo si yo les di física el año pasado. En física, bueno, en la vida cotidiana hay bastantes coeficientes. Por ejemplo, hay también el coeficiente de fricción que se llama. ¿Qué es el coeficiente de fricción? Es determinar cuánto usted puede detenerle un suelo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si usted camina sobre hielo o sobre una cerámica mojada, el coeficiente de fricción es muy poco, es decir, usted se resbala con facilidad. Eso es el coeficiente, o sea, no le deja caminar rápidamente. En cambio, no sé, en el barro, en el césped, el coeficiente de fricción es un poco más elevado porque ahí le dificulta, en cambio, caminar, le hace como que se traben los zapatos, que usted no camine, ¿ya? Es igual acá, el coeficiente este de acá de resistibilidad hace que, o nos indica qué tanto permite el paso o no de la corriente eléctrica, ¿ya? No me enfoco mucho en esto porque solo es el único ejercicio que vamos a tener de esta manera. Dice, si al otro extremo del cable hay un cortocircuito y se topan los dos lados, ya esto es lo importante que dice de los dos lados, ¿cuál será la corriente que pasa? Entonces, por este caso, la resistencia a pilas, la resistencia, vamos a utilizar esta fórmula, que es L por el coeficiente, ¿sí? Multiplicado por 2. ¿Por qué por 2 en este caso? Porque solo está, la fórmula original es esta, la resistencia, la longitud por el coeficiente, perdón. Este 2 es porque se están topando de los dos lados. Entonces aquí se nos queda lo siguiente, nos quedaría que la resistencia es 150 metros. Vean, y vean lo importante, lo interesante de este ejercicio, para que vean que todo coincide, recordando que el por, la fracción, se puede poner en forma vertical o en forma diagonal, no importa. Y aquí por 2. ¿Por qué puse en forma diagonal? Porque acuérdense lo que dicen las matemáticas, lo que está en diagonal, lo que está arriba y abajo se pueden simplificar. Y la resistencia, ahora sí, la resistencia me está quedando ¿en qué? La resistencia me está quedando en ohmios, en ohmios. Aquí está la letrita. Entonces ahora simplemente cojo la calculadora y sería 150 por 0,2 y por 2. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí. Entonces la respuesta ha sido 60 ohmios. Si ya tiene usted el dato de los ohmios, ¿qué es lo que le hace falta ahora aquí? Calcular la intensidad. Si sabe que el voltaje es de 110 voltios. Salgamos aquí. La intensidad es igual al voltaje, que es 110 voltios, y la resistencia, que es 60 ohmios. Salgamos esto. ¿Cuánto sería? 110 dividido para 60. La intensidad han sido 1,83. ¿No? ¿Qué? 1,83 ¿qué, pero? Amperios. Y eso es todo. Este es el resultado final de este ejercicio, ¿ya? Como digo, este se varía un poco, que la verdad no les voy a tomar tanto el día del examen, porque tendría que yo darles una tablita de estos de acá que se llaman coeficientes de resistibilidad, que por ahora no hemos estudiado a profundidad, pero los que yo sí les voy a dar, eso sí les aclaro, ya como quien copia y terminan de copiar, es las preguntas anteriores, los ejercicios anteriores, los que hicimos al inicio, la A, B, C y D de la pregunta 10. Esos sí han de ir obligatoriamente en algún momento si les tomo la prueba. Este no, la verdad. Este es un poco diferente, así que solo para que tengan llenado y puedan copiar, les dejo ahí la resolución. Pero tengan en cuenta los anteriores. Entonces, dicho eso, mis estimados, vamos a recordar las actividades de la siguiente semana. En el libro tienen que resolver las páginas, ¿ya? 32 y 33, ¿sí? Y en la parte que era de investigar, de hacer una hoja aparte, tienen que hacer sobre las bandas de colores de los resistores, para qué sirven y cómo se usan, con un ejemplo, ¿ya? Entonces, dicho eso, preguntemos alguna actividad, perdón, alguna consulta, alguna duda que tengan, y por el día de hoy, como igual ya falta poco, vamos a dejar hasta ahí la clase. Pero preguntas antes de irnos. Profe, ese deber que mandó de pronto era de química, ¿verdad? O sea, es de De física. investigar. O sea, el de física, o sea, el que mandé al inicio es de física igualmente. Ajá. ¿Física era todo lo que vimos? Sí, todo lo que vimos el día de hoy es física. Como Oh, digo, de hoy en ya, ya, adelante, ya. todos los días domingos vamos a ver física, ¿ya? Porque
hemos dejado un poco atrasados, como digo, esa materia. Hemos dejado así mismo, a días anteriores hemos cogido las horas de física para ver química, porque no quería dejar a medias los temas. Pero como ahora ya en química estamos muy avanzados, dejamos química y vamos a física, ¿ya? Entonces, eso para que tengan también presente. ¿Qué más? ¿Qué más? Si usted quiere, y con esto termino también con les decía, el día martes, a más tardar, no antes, del martes en adelante, si usted quiere, me manda así mismo un mensaje para que sepa su nota final sobre 10 ya, esta vez ya sobre 10 porque ya está calificado su examen y también sus notas faltantes, ¿ya? Eso para que sepa su nota tanto de física, química y matemática, ¿sí? Que son las tres. Y no se olvide Marjorie en especial, bueno, usted no puedo decirle su nota porque tiene que ir a rendir la prueba entre semanas, ¿sí? Eso para que tenga presente. Ya, Y, licencié, ajá, el miércoles ya me voy a dar el ya. examen. Buenas. Sí, Entonces, eso sí, acuérdense para poderle dar sus notas. A las demás personas, igual, cualquier duda, ya saben, a mi número telefónico. Y sin más que decir, nos vemos. Cualquier cosa, ya saben, estoy al pendiente. Un buen fin de semana. Gracias, profe. Igualmente, nos vemos.